Hola a todos, mi nombre es Víctor Manuel y en este vídeo os voy a mostrar cómo hacer este tipo de marinas. Vamos a hacer una marina parecida a esta, que si nos fijamos tiene varias texturas. El lienzo está con gesso, una especie de gesso que me lo fabrico yo y ahora os voy a decir cómo hacerlo para que os salga mucho más barato que lo que es el gesso en sí. Quien no puede utilizar perfectamente el gesso, pero yo utilizo una masilla que mezclo con 2 o 3 componentes, abarato mucho el costo y lo compro en grandes cantidades, ¿vale? Entonces la idea es preparar un lienzo de este estilo, un lienzo de este tamaño es 20×20, lo podéis poner del tamaño que queráis. Si le vamos a echar resina, con lo cual le vamos a dar calor, sí aconsejo que sea de madera, ¿vale? Un lienzo de madera, para que esto quede completamente duro y la resina no nos afecte. Os voy a mostrar cómo echarle lo que es la base para que tenga textura. A mí me gusta que todos mis cuadros tengan algo de textura, ya sea por una parte o por otra. Si mezclo técnicas, por ejemplo, esto es resina y aquí dejo la parte sin resinar para que tenga un efecto óptico mayor. Aquí podemos ver, por ejemplo, otra obra donde mezclo lo que es resina con un lienzo el cual he forrado completamente de arena, que es otra técnica distinta. Y después he pegado piezas de trozos de tronco imitando lo que son las montañas. Y por ejemplo, aquí tenemos otra obra donde podemos ver otro tipo de efecto. Que veis que tiene parte que es completamente en relieve y hay partes como el mar o el cielo que no tiene relieve. ¿Vale? El efecto óptico que provoca el tener varias texturas, la verdad que para mi gusto es mucho más impactante que ver solo algo plano. No me gusta pintar sobre un lienzo completamente plano, siempre intento hacer algún tipo de textura. Aquí tenemos otra obra, que esto es de la playa de Bolonia, y como vemos el lienzo en sí ya tiene unos bultos, unas texturas, que a mi parecer hace que me guste más. Como todo es opinable, y si os gusta más el liso, pues le dais gesso con un rulillo en liso y sin problema. Vamos a empezar preparando uno de los mini lienzos, ¿vale? Este tipo de lienzo que antes de echarle la resina siempre utilizo para alguna manualidad, y ahora que ya está un poco chungo, pues lo vamos a tapar. Le vamos a aplicar la masilla que yo os digo. Una vez que se seque, empezamos a hacer el efecto del mar, que vamos a hacer algo parecido a esto, ¿vale? Para que tenga una parte sin resina y otra parte con resina. Y hoy vamos a ver cómo no hace falta ni pintar la zona del mar con los colores del mar. Ahora en el vídeo vamos a ir explicando paso por paso cómo lo vamos haciendo. Aquí tenemos los productos que yo suelo usar para utilizarlo como fondo a la hora de enmasillar los lienzos. Se puede usar como toda la vida gesso, una capa de gesso, pero yo llevo muchos años haciéndolo con esto, nunca he tenido ningún tipo de problema, no se descascarilla, no se estropea la pintura. Como veis, se pueden hacer degradaciones de color, esto está hecho con acrílico y queda perfecto. Y aquí tenemos, por ejemplo, un lienzo para que se vea lo que es la textura que yo digo. No sé si se apreciará bien en el vídeo. Como veis, lo que es la madera tiene unas texturas muy distintas, como mezclas de volúmenes, y me gusta más pintar sobre un lienzo así que sobre un lienzo completamente liso. Como digo, esto es cuestión de gusto. Si quieres hacer algo hiperrealista, pues tendrás que tener algo muy liso para que los trazos sean mucho más fáciles que sobre algo rugoso. Sobre un lienzo rugoso siempre es más complicado pintar, pero el efecto visual para mí es mayor. Entonces os muestro. Yo compro una garrafa de 25 kilos. Yo en concreto he usado esta, he usado otras marcas, no tiene por qué ser esta marca, ni muchísimo menos, ¿vale? La marca en principio yo no he tenido ningún problema con ninguna de las que he usado. Esta en concreto lo compré en Brico Más, y lo que hago es que le añado látex, ¿vale? El látex lo que hace es que se quede un poco más liso, un poco más suave, lo que es la paletina cuando le damos, y al ser como si fuera un pegamento, hace que se quede perfectamente. Esto está hecho para las paredes, el producto este está hecho para lucir las paredes, y como veis, vamos, se queda completamente duro. Esto
¿vale? Esto no tiene ningún problema a la hora de pintar. Y como veis, el efecto visual, no sé si se apreciará en el vídeo, los trazos, los volúmenes, los bultitos que tiene, para mí ya le da un poco de carácter al cuadro. Entonces, vamos a preparar un lienzo de esos de los pequeñitos, para que veáis cómo los hago y podáis hacerlo a vuestros lienzos. Seguimos ahora. Lo primero que vamos a hacer es proteger los laterales del lienzo. Yo todos mis lienzos, los que son de madera de este estilo, o los pinto los laterales de blanco o los pinto de negro. Va en función a lo que vaya a pintar encima. Una vez que ya tengo todo pintado lo que es el borde de negro, lo que vamos a hacer es proteger eso que ya hemos pintado de negro con un poquito de cinta de carrocero. Lo único que hay que hacer es ponerlo por el filo. Y ahora, con la ayuda de una paletina o de algo de madera, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que los bordes están bien pegados. La parte de abajo da igual, pero la parte que da al borde, esa tiene que estar muy bien pegada para que no se nos meta dentro la masilla que le vamos a echar ahora. Vale, doblamos lo que es los cantos hacia abajo del papel. Y ya tendríamos preparado lo que es los lienzos. Estos dos ya los tengo yo preparados también para aligerar un poco el proceso del vídeo. Y ahora lo que vamos a hacer es, con ayuda de una espátula, más grande, más chica, podemos hacer también con cualquier otro tipo de paletina, vamos, que se puede usar muchas cosas, ¿vale? Algún tipo de paletina de este estilo. Yo uso esa porque me he acostumbrado y para mí es muy cómoda. Este tipo de paletina es muy cómoda. Se lava, al ser de acero se lava y esto sirve para toda la vida. Cogemos un poco de masilla, que la masilla, si veis, es muy pastosa, ¿vale? No es tan líquida como el gesso, es un poco más pastosa, la cual ya le hemos mezclado con el látex que hemos dicho antes, y la única ciencia, esto no tiene ciencia ninguna, es decir, esto es a vuestro gusto, que os gusta más espeso, menos espeso, con más líneas, menos líneas. La idea es cubrir lo que es el lienzo, dejando textura, es decir, dejando líneas, huecos. Yo lo que hago es que se lo doy a todo bien, una vez que tengo todo completamente cubierto. Ahora, por ejemplo, que ya tenemos todo en lo que es cubierto el lienzo, pues ya entonces juego con la paletina y hago algunos trazos así, para que deje formas irregulares. La idea es que quede irregular. Cuanto más irregular nos quede, más impacto visual tendrá después la obra una vez terminada. ¿Vale? Por ejemplo, así. No sé si se aprecia bien lo que son los volúmenes. Que no nos gusta con volúmenes, que no nos gusta que tenga bultito porque es más complicado pintar, realmente es más complicado pintar. Pero para lo que vamos a pintar ahora, que es una marina, queda muchísimo mejor, porque el efecto que tiene los bultitos va a parecer como la arena, los bultos que hay en la arena de la playa de toda la vida. De las pisadas, de las mismas olas. Y estos bultitos que queda abajo, cuando le echemos la resina en colores turquesas, en colores azules, va a tener distintas gamas de colores por la profundidad que tiene el salto, con lo cual nos va a quedar chulísimo. A esto solo hay que quitarle un poco el borde para que no quede muy... Quitamos con un papel el exceso y así nos quedaría este lienzo para prepararlo. Vamos a preparar otro más. ¿Que lo queréis liso? Porque os gusta liso. Bueno, pues cogéis un rulo de este tipo de toda la vida de pintar, pequeñito.
y lo esparcís con un rulo, como si estuvierais pintando. Y se va a quedar prácticamente completamente liso, con lo cual tendréis mucho menos volumen. ¿Que queréis otro tipo de efecto? Le podéis hacer un efecto con una paletina de grano grueso. Una paletina de este tipo que tenga las cerdas gruesas. Pues con eso, si queremos, cogemos la pasta y le hacemos otro tipo de efecto que sería a brochazo. El efecto que nos quedaría, voy a mostrar más o menos el efecto de cómo queda. Si veis, esto ya tiene un volumen que es distinto al volumen que hemos hecho antes. Son trazos, son líneas, que también quedan muy chulos, que se pinta encima y queda chulísimo. Por ejemplo, para la vegetación, para el tema de bosque, para el tema de árboles. Ese tipo de efecto queda muy chulo. Cuando se seca, se quedan los trazos del pincel y ya tiene textura. En principio, yo voy a hacer los tres estos con el mismo efecto, porque la idea es hacer tres marinas iguales. Entonces, lo que hago es lo que he hecho antes con el anterior. Esparcir con la paletina, intentando rellenar lo que es el lienzo. Este tipo de productos, con respecto al gesso, es que para pintar cuadros grandes o pintar mucha cantidad os va a salir bastante más barato, muchísimo más barato que el gesso. Estamos hablando de que una garrafa de esta de 25 kilos creo que está en 14 o 15 euros lo que vale. 14, 15 euros, 25 kilos es da para muchísimos cuadros. Veis que tenemos todo el lienzo. ¿Vale? Aquí tendríamos otro. No hace falta comerse mucho el coco ni intentar hacerlo lo mejor posible, porque la idea es que quede desiforme. Si contra menos forma tenga, mejor. Ya así hacemos que simplemente el lienzo ya es algo que es único, porque la textura que le estamos dando a estos lienzos no lo vamos a repetir, no lo vamos a poder repetir. Aun queriendo, no podríamos repetir esta textura, con lo cual ya le estamos dando algo de carácter al cuadro, que sin él, pues bueno, repito, es cuestión de gusto. A mí es que me gusta así. Quien no le gusta así, pues haga sobre un lienzo de algodón liso o... Si es para resina, lo mejor es el lienzo de madera o un tablero de madera de DM o, ¿sabes? La idea es que sea resistente, porque después le vamos a meter la pistola de calor, y si es de algodón, lienzo típico de algodón, pues nos puede dar bastantes problemas. Vale, esto lo dejamos así. Tendríamos lo que son los tres lienzos preparados. Y ahora lo único que tenemos que hacer es limpiarle un poco los bordes. Le limpiamos, como hemos hecho antes, los bordes. Dejamos secar y una vez que esté completamente seco, le quitamos lo que es el precinto del lateral y se nos quedará un lienzo perfecto para pintar. Una vez que esté seco, empezamos a pintar lo que son las marinas. Ya tenemos los lienzos secos y ahora lo que le vamos a hacer es quitarle el precinto, ¿vale? Para dejarlo completamente liso lo que es la parte del filito. Hacemos esto, como vemos sale perfectamente. Vamos quitando lo que es el precinto de los bordes para que nos quede limpio el lateral. Y una vez que tenemos limpio el lateral, lo único que habría que hacer es, con ayuda de una lija, un trozo de lija, darle un poco solo al borde, solo a la parte que va a ir más, se podría decir que va a sufrir más a algún golpe o a la hora de darle o de ponerlo de pie. Este tipo de lienzo lo bueno que tiene es que se puede poner también así, no hace falta que se tenga que colgar, sino que se puede poner como adorno en cualquier tipo de mueble. Entonces, una vez que tenemos lo que es el filito un poco, lo básico, para quitarle lo que es la rebaba de lo que nos pueda quedar de la masilla, aquí podemos ver lo que son
las texturas. Y con este tipo de volúmenes y este tipo de textura, pues esto se queda duro, esto no se cae. Pues tenemos una buena base para pintar lo que sería la marina. Vamos a hacer el proceso de cómo pasar de aquí a aquí, ¿vale? Vamos a acercar lo que es la mesa y vamos a acercar lo que es la cámara para que los siguientes pasos lo veamos desde cerca. Ahora seguimos. Bueno, como en vídeos anteriores, lo que vamos a hacer es pintar lo que es el efecto del mar. Yo voy a utilizar esta gama de color, pero podéis utilizar vuestra propia gama de color, vuestras marcas, eso es lo de menos. Esto porque es lo que tengo yo en casa, pero que podéis utilizar cualquier tipo de pintura acrílica o óleo o cualquier tipo de pintura que os guste. Incluso pintura de paredes se puede usar perfectamente, como después va la resina encima, no habría ningún problema. Como siempre, yo lo que uso siempre para la hora de mezclar son platos de plástico, para que si se seca o una vez seco puedo pintar otra vez lo harto, y cuando esté muy mal, pues lo que hago es que los tiro y es una cosa barata. Echamos una gama de color entre azules y turquesas. Y un tierra. Yo en este caso voy a coger un par de colores tierra para poder mezclar y que haya más tonalidad. Este, por ejemplo, un amarillo de Nápoles. Vale. Y una vez tenemos los colores para mezclar, con ayuda de una paletina, empezamos a pintar lo que sería la zona de la arena. Os recomiendo que trabajéis rápido porque el acrílico seca muy rápido. Tampoco hay que ser muy perfecto a la hora de intentar dar los colores, ya que con la resina después nos va a cambiar los tonos y encima le vamos a echar resina con algo de color y pigmento, con lo cual nos va a modificar también el color que tengamos debajo. Vamos haciendo una degradación de tonos de azules y verdes, desde el color turquesa más claro hasta un azulito más oscuro, que sería la parte más lejana del mar. Esto es solo práctica, esto cualquiera podría llegar a pintar este tipo de cuadro, porque la verdad que es una cosa que es fácil, solo es práctica y los primeros saldrán un poquito peor, pero os aseguro que si hacéis varios de este estilo, le cogéis el tranquillo y os quedarán exactamente igual que a mí. Bueno, tenemos esta degradación, por ejemplo. Los bordes, como están húmedos, pues lo que hacemos es con un trapo. Si no lo queréis proteger, yo lo tenía que haber protegido, pero con las prisas no he caído. Un poquito de agua, lo pasamos por el borde así. Lo que hacemos es limpiamos el borde para que quede completamente limpio. Lo suyo sería haberle puesto un poco de precinto, pero la verdad que se me ha olvidado hacerlo. Como veis, este tipo de problemas, todos los problemas fueran como este. Un poquito de agua y el acrílico sale perfectamente. Una vez tenemos los 4 bordes bien, los dejamos secar antes de echarle la resina. Vamos a pintar otro más para hacer la pareja de este. Y otro lienzo, que este lienzo lo vamos a dejar para grabar otro tipo de cuadro más adelante. En otro vídeo pues grabaremos otra forma de pintar. Volvemos a coger la paletina y volvemos a hacer lo mismo. Le damos la parte esta, más o menos buscamos lo que nos viene bien, la mejor parte que tenga mucho bultito, porque es la que dará el mejor efecto a la hora de la orilla.
Como os digo, no hace falta hacer una degradación súper currada, que quede perfecto, porque es que después nos va a cambiar los tonos, la pintura que le vamos a dar debajo. Aunque tenga los tonos básicos de una degradación de lo que sería la orilla del mar y la degradación de tonos verdes, tenemos más que de suficiente. Bueno, como os digo, no me voy a comer mucho el coco porque no hace falta. Esto después, una vez que esté seco, le vamos a echar lo que es la resina en transparente y en color un poco de turquesa, un poco de azul a la parte de atrás y el blanco de la espuma. Entonces no sabemos dónde nos va a manchar la espuma, no sabemos dónde, porque esto es lo bonito de esta técnica, es que no dominas perfectamente hacia dónde va a llegar la espuma, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que aquí va llegando la espuma y de aquí para atrás es resina y esto de aquí es mar. Entonces lo que hemos hecho es pintar lo que es la parte del mar, pero lo que vamos a conseguir es, vamos a poner aquí para que lo vean, cuando yo le eche la resina, pues más o menos por esta zona, una vez que ya esté seco, le doy algunos toques a pincel, con un pincel finito, para hacer la profundidad que esté más cerca del mar. Así que para que no vamos a comer mucho el coco con la base, que la base después va a ir cambiando conforme le vayamos echando lo que es la resina y vayamos pintando la parte trasera. Dejamos secar lo que serían las dos obras y ahora cuando esté seca seguimos echándole la resina. Ya tenemos seco lo que son los dos lienzos que hemos pintado antes. A este ya le he puesto cinta de carrocero para proteger lo que es el borde, para cuando le echemos la resina. Y a este se lo vamos a preparar para que veáis cómo se hace, ¿verdad? No tiene ninguna ciencia. Una cinta de carrocero más bien ancha. Esta es de 5 milímetros, de 5 centímetros. Lo ponemos por el borde del cuadro para que proteja la parte del lateral que ya tenemos pintado de negro. El lateral lo podéis pintar del color que queráis. Yo lo pinto de negro porque resaltan más los colores. Normalmente lo pinto o blanco o negro, según lo que le vaya más. Pero podéis pintarlo de cualquier color. Cogemos una paletina de este tipo de madera o de cualquier utensilio que podamos darle a lo que es el filo para que se pegue bien, que es lo que nos interesa, de que por ahí no nos entre la resina cuando vaya filtrando por los laterales. Una vez que tenemos lo que es los bordes así, lo metemos hacia adentro. Ya tendríamos lo que es el lienzo preparado para echarle la resina. Vamos a preparar la resina, por ejemplo en un vaso de este tipo, y hoy lo vamos a hacer por peso. Pesamos, taramos para que no tenga nada y ahora utilizamos la resina. Yo en este caso voy a utilizar la resina transparente de Resin Pro y del componente A. Este sería el componente A. Pues vamos a echarle, por ejemplo, pues no sé, 150. Le echamos 150 del componente A. Y ahora, este sería el componente B. Pues sería, si cada 100 del componente A le tenemos que echar 60 del componente B,
pues serían 150, serían 60 por un lado, más 30 de otro, serían 90. Talamos y le echamos 90 de este. ¿Vale? Una vez que tenemos los dos componentes, nos ponemos los guantecitos antes de nada, para que no tengamos problemas de reacción. Estos guantes es barato, esto lo compráis en cualquier farmacia, una caja de 100 y vale 4 o 5 euros. No merece la pena. Cada vez que terminéis, los tiráis y listo. Ponemos los guantes y vamos a mezclar durante 4 minutos. Los dos componentes, mezclamos durante 4 minutos y ahora continuamos en el vídeo. Ya tenemos la resina bien mezclada, hemos estado 4 minutos mezclándola. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar los lienzos para que cuando le echemos la resina caiga hacia abajo y no se quede el borde lleno de resina de lo que pueda ir goteando. Para ello yo utilizo este tipo de piezas. Se puede comprar en cualquier papelería hoy en día. Esto no... Entonces la idea es clavarlo por la parte de abajo. Al ser madera se pone muy bien solo con presión. Lo ponemos en los cuatro extremos. Vale. Y ya tenemos una base que nos levanta lo que es la obra, para que cuando le echemos la resina, todo lo que vaya cayendo por el borde caiga en el plástico, pero no se nos quede en el borde del lienzo. Una vez que tenemos los dos lienzos ya más o menos nivelados, que se ve que está nivelado, ponemos la mascarilla, los guantes para utilizar la resina. Y una vez tenemos la máscara puesta, lo que vamos a hacer es echarle tinta. En vez de echarle acrílico, esta vez le vamos a echar tinta. Esta en concreto es de la marca Sennelier. Y la idea es que sea más transparente. Vamos a mezclarlo en vasitos pequeñitos, individuales. Por ejemplo, en 2 tonos de azul o un tono de verde. Mezclamos lo que es... Echamos resina. Y lo que vamos a mezclarlo es, por ejemplo, con este que es de color esmeralda. Echamos unas gotas. Esto es cuestión de ir probando, porque cuanta más cantidad le echemos, más oscuro se pondrá la resina. Mezclamos lo que es la resina con la tinta. Voy a quitar esto de mientras porque esto da más calor. Ahora me lo pondré. Y ahora vamos a usar, por ejemplo, un índigo o un azul Prusia, por ejemplo, para darle lo que es el tono más oscuro de azul. Mezclamos lo que sería el tono azul.
conforme vayáis probando distintas texturas, distintas marcas, distintos tipos de pigmento, veréis que unos se secan antes, otros se secan después, unos tienen una forma de mezclar distintas a otras, pero ese tipo de cosas solo se puede comprobar cuando lo pruebas, con lo cual yo utilizo estos productos en concreto porque es lo que tengo ahora mismo a mano y lo que he podido comprar más cerca de mi casa, pero que podéis hacerlo con cualquier tipo prácticamente. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a echarle lo que es la resina del color turquesa, más cerca de la orilla, lo más cercano de la orilla. Tenéis que tener en cuenta que la resina va a ir a su propio peso, va a ir extendiéndose, con lo cual no ponerlo muy cerca del borde porque os quedaría ahí sin la parte de la playa. Una vez que le hagáis las formas más o menos de lo que queréis más o menos en la playa, en la orilla, podemos coger y echarle un poco de lo que sería la resina transparente sin nada, solo transparente, para dejar un poco la orilla para que se viera un poco lo que es el color de abajo, que le hemos pintado de color tierra. Lo mezclamos un poco, hace una degradación. Y ahí es donde iría la zona de blanco que le vamos a echar después con el blanco piñata, que es para hacer el efecto de la espuma. Una vez que tenemos esto más o menos así, pues ahora le echamos el azul. Cogemos el azul. Esto no hay problema, se quita. Y ahora pues solo hay que mezclar la zona del verde con el azul. Quizás el azul he echado demasiada cantidad y se ve demasiado oscuro, pero bueno, ahora lo mezclamos ahí con el color turquesa. No tengáis miedo de mezclar, de hacer, porque esas mezclas y esas uniones de colores son los que os va a dar la profundidad y los cambios de tonos de color del verde al más oscuro, al color azul más oscuro, que es lo típico de que vamos a ver en cualquier playa conforme va cogiendo profundidad. Cogemos esto así, lo mezclamos con el verde. Y esto ya es práctica, esto no es que queréis más verde, pues más verde, que queréis más azul, que esto ya... Lo que sí es verdad que con las tintas, si os dais cuenta, lo que hace es que crea más veladuras, crea más transparencias. El acrílico, al llevar algo de blanco, se queda más opaco. Y la idea es que nos quede un poquito mezclado este tipo de efecto que crea la misma resina cuando el color de abajo es más claro que el color de arriba y viceversa. No tengáis miedo a mezclar, a unir, porque lo máximo que puede pasar es que no os guste la primera y tengáis que repetirlo una vez que os seque, pues echarle otra capita de resina en lo harto y os quedaría perfecto. Así que no tengáis miedo de hacer ese tipo de mezcla, no quedaros haciendo lo más básico, lo más fácil, porque al final lo más fácil, sí, podrá salir bien, pero no vaya a conseguir ese tipo de efectos chulos que se consiguen cuando tú mezclas una resina con la otra. Una vez ya tenemos esto así, vamos a dejarlo más o menos así, pues cogemos otro vasito, echamos un poco de resina, un poco nada más de resina.
mezclamos lo que es la resina con un poquito de blanco piñata, que es lo que nos va a crear el efecto de la espuma. Como vemos. Sin miedo. Y ahora, pues una vez que tenemos esto, cogemos lo que es la pistola de la antorcha y craquelamos un poco lo que es el efecto de las olas del mar. Como vemos, va cambiando. Vamos craquelando lo que es el alcohol que lleva la pintura de la marca Piñata. Y más o menos tendríamos lo que es el efecto de la orilla rompiendo la espuma del mar. Ya esto, como más os guste, si más le queréis echar más espuma, pues le echáis más, ya eso a vuestro gusto. Voy a dejar que seque y después muestro cómo han quedado. Así nos ha quedado, ya están secas las dos obras y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco más de profundidad a la zona de la orilla para que resalte más la parte de la espuma de la orilla. Para ello vamos a necesitar un poquito de agua con un tupper, unos pincelitos, y yo en principio voy a utilizar estos 4 colores. Podéis mezclar los colores que queráis: un tierra, un amarillo de Nápoles, un pardo y un color hueso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, como siempre, utilizar un plato. Echamos un poquito de cada pintura. Con un poquito basta. Y vamos a pintar para hacer el efecto que hemos hecho aquí. Es decir, la idea que vamos a hacer es esta parte de aquí. Hacer que resalte más la zona de la costa, de lo que sería el rompeolas de la orilla, y que parezca más como la zona mojada de la arena cuando retrocede las olas. Vamos a hacer ese efecto. Espero que se vea bien pintándolo así, porque al pintar con la mano puedo tapar un poco la vista de la cámara. Mojamos lo que es la parte de la orilla, donde queremos que empiece a fundirse el color. Como es acrílico, pues la primera capita lo que vamos a hacer es como una veladura, como si estuviéramos trabajando con acuarelas. Simplemente es hacer una sombra, esto ya, y después ir metiéndole tonos de distintos colores para que parezca el efecto de la orilla del mar cuando la ola va retrocediendo. Conforme vamos yéndonos más hacia la orilla, lo ponemos un poco más claro. Por eso decía al principio del vídeo que daba igual que
que el color que tenía al principio la obra no era la que iba a tener al final, así que tampoco había que complicarse mucho la vida para hacer algo muy perfecto, porque en esta etapa es donde sí podemos darle algún toque más para que tenga más realismo. Un efecto como de las sombras de la arena. Yo lo estoy pintando algo rápido, pero vamos, esto ya es cuestión de ir a vuestro gusto, dándoles un poquito más de profundidad, dejar secar una capa y hacer otra capa para que quede algún tipo de veladura y transparencia de una capa entre otras y que dé más profundidad. Pero la idea era para que veáis más o menos cómo hacerlo. Contra más lejos de la costa un poquito más claro y en la zona de la orilla un poquito más oscuro para que simule el efecto de la arena mojada. Ya está, tampoco tiene mucha más ciencia. Pero con ello lo que hacemos es que el efecto de la espuma de la orilla pues quede un poco más impactante. También es verdad que se ve que al secarse la obra, si nos damos cuenta, todo lo que había antes de cuando lo dejé allí secando, aquí arriba se ha ido inclinando, como esto es líquido, pues nada más que tenga una leve inclinación la tabla a la hora de dejarlo secar, la resina se va moviendo, con lo cual nunca queda exacto como la dejamos al principio. Como vemos, la resina se ha movido un poco hacia abajo, lo suficiente para que la zona del mar se haya quedado a una altura que no era la ideal. Pero de todas formas podemos, en un momento dado, si queremos, pues podemos meterle un poco de blanco y en algunos puntos de la orilla pues darle algún tipo de efecto de espuma con el blanco. Si aquí queremos que haya algún tipo de parte blanquita, pues le damos un poquito para que resalte aún más el efecto que hemos hecho en la orilla oscuro. ¿Vale? Solo un leve espuma en la orilla para que haya esa cambio de colores desde lo más claro hasta lo más oscuro, ¿no? Entonces así nos quedaría, por ejemplo, este. ¿Vale? Ahora vamos a pintar este otro. Como vemos y como veis aquí, la espuma que está en esta altura debería de haberse quedado arriba, pero como estaba un pelín inclinado a la hora de secarse, ella por su propio peso ha ido retrocediendo hacia atrás, con lo cual se nos ha quedado un poquito hacia atrás, pero bueno, es lo que tiene la resina, que nunca dominamos al 100% cómo va a quedar. Hacemos lo mismo con este.
Ya os digo, si no os gusta la primera, pues dejáis secar lo que es el acrílico, que el acrílico seca muy rápido, y en una siguiente mano pues vais retocando hasta que os guste. Como con todo, es ir probando. Ya con la práctica os irá saliendo mejor. Al principio, como todo, no se compra un balón de fútbol y se convierte en Ronaldinho. Esto es poco a poco. Entonces, poco a poco iréis viendo que cada vez os irá saliendo mejor, le iréis cogiendo el truco, qué colores utilizar, qué colores no utilizar. Pero eso solo lo da la práctica. Es imposible de que en un vídeo yo diga qué es lo mejor, porque lo mejor para mí a lo mejor no es lo mejor para ustedes. Entonces, a la hora de este tipo de cosas, lo mejor es probar. Y como yo digo, no tiene por qué ser la marca que yo utilizo, ni muchísimo menos. Yo utilizo esta marca porque es lo más cercano y lo más fácil para mí de conseguirlo, pero podéis comprar cualquier tipo de acrílico, incluso con óleo. Pasa que el óleo tarda más en secar, pero bueno, si no tenéis prisa, pues lo vais haciendo con óleo, que el óleo es muy agradecido. La verdad que el óleo para mí es lo más fácil para pintar, es lo más fácil porque tiene mucho tiempo de secado y la verdad que te da juego a hacer todas las modificaciones que queráis. El acrílico va secando conforme se va evaporando el agua, se va secando y se seca muy rápido. Bueno, yo lo dejaría más o menos así, ahora ya le damos algún toque final. Y el blanco igual, pues le damos un toquecito con el blanco para resaltar un poco lo que sería la línea del rompeolas, ya que se nos ha quedado un poquito atrás. Hacemos la simulación como si fuera el rompeolas en la misma orilla. Bueno, para no hacer muy largo el vídeo, así más o menos nos quedaría la idea. Ya, bueno, si lo dejáis secar el acrílico, le dais otra mano encima y vais haciendo veladura, profundidades distintas y os quedará mejor. Eso es solo para que veáis más o menos cómo hacer que haya más profundidad y el impacto visual sea mayor cuando le damos un poquito de sombra a la zona de la orilla. Así nos quedaría. Ahora ya lo único que nos quedaría sería quitar lo que son los topes de atrás. Y quitarle lo que es el precinto, que como vemos, lo que ha hecho es que no se nos manche ni quede este tipo de goterones encima de lo que es el lienzo. Al ponerle el precinto, una vez que vamos quitándole el precinto, vemos que el lienzo queda completamente limpio. Y la terminación del lienzo pues sería que el borde fuese así, fuese negro, que nos sirve como si fuera
una mordura. Ya a esto le quitamos lo que son los bordes con un cúter bien. Y se nos quedaría el borde limpio y nos haría el efecto como si fuera la mordura. Una vez que está colgado, es como si fuera la mordura, pues el efecto que le da. Así nos quedaría y espero que os haya gustado. Y como os he comentado antes, intentar probar ustedes haciendo 1000 efectos distintos. Es decir, cualquiera de ellos, cualquier técnica, cualquier cosa que podáis mezclar. No tiene por qué que utilizáis óleo, pues óleo. Que utilizáis acuarela, incluso. A la acuarela podéis hacer algo en acuarela y con un spray protegerlo y de encima del spray podéis echar la resina. La pintura al alcohol igual, podéis utilizar cualquier tipo de técnica. Yo os lo he mostrado con acrílico, pero lo podéis pintar con lo que ustedes estáis más acostumbrados o os sintáis más cómodos. Espero que os haya gustado y en un próximo vídeo pues mostraremos hacer otro tipo de cuadro de este tipo. Gracias y si os ha gustado, suscribiros al canal y gracias por estar ahí.